Buenas tardes, es un placer poder estar un martes más compartiendo esta reunión. Realmente es una bendición poder reunirnos, poder separar este momentito para venir a compartir juntas de la palabra de Dios. Gracias. Así que bueno, vamos a comenzar. Primero traje como un repaso de la sopa de letra que tenían para hacer. Teníamos 11 escalones que ya conocimos. No quiere decir que ya lo hayamos subido todos, porque cada una tenemos un tiempo diferente para poder llevarlo a cabo, pero creo que es el deseo de todas nosotras poder subir estos escalones, hacerlo realidad en nuestras vidas. Y el primero, bueno, era las unas a las otras, ¿sí? Cómo debemos tratarnos las unas a las otras, qué es lo que el Señor pide de nosotras. Después, amémonos las unas a las otras. Y por ahí decimos, bueno, es amarnos, pero no es tan sencillo. Tenemos que realmente, gracias, Vero, pedirle al Señor que nos enseñe cómo amarnos las unas a las otras, porque todas somos diferentes, todas pensamos distinto, todas tenemos diferentes carácter, y amarnos es justamente dejar de lado todo eso y poder mirarnos como Dios nos miró a nosotras, con ese amor que sin importar nuestra situación ni el lugar donde estábamos, Él nos amó, nos rescató y gracias a eso hoy estamos acá. Después, bueno, más sobre el amor. Yo pensaba mientras preparaba el mensaje, y creo que todos los mensajes, el punto más importante es justamente esto. Todo va en relación al amor. Todo lo que hemos aprendido estos martes atrás, todos tienen relación al amor. Sin el amor, ninguno de estos escalones les puedo asegurar que vamos a poder subir. Sí o sí tenemos que tener el amor de Dios en nuestros corazones para poder ir subiendo cada uno de ellos. Después, animándonos unas a otras, que fue el cuarto escalón. El quinto, sirviéndonos unas a otras, soportándonos unas a otras, que es por ahí lo que decía al principio, aprender a amarnos tal cual somos, perdonándonos unas a otras, que a veces cuesta perdonar las ofensas, cuesta perdonarnos, pero bueno, siempre tenemos que pensar que el Señor Jesús, que no tenía pecado alguno, que no ofendió nunca a nadie, nos perdonó, así que cuánto más nosotras tenemos que estar dispuestas a perdonarnos entre nosotras, aceptándonos y recibiéndonos unas a otras, exhortándonos unas a otras, amonestándonos unas a otras. El martes pasado vimos saludándonos unas a otras, y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver hospitalidad. Acá ustedes ven un hospital que conocen, yo todavía no lo conozco, no he ido, pero bueno, es el hospital de acá, y yo pensaba, ¿qué se me venía a la mente a mí cuando pensaba en una hospitalidad? Se me vino a la mente un hospital. ¿Por qué se me vino a la mente un hospital? Porque en el hospital, ¿qué hacen? Nos cobijan, nos atienden. Cuando andamos con algún malestar o algo, nosotros vamos al hospital y se supone que nos van a atender, ¿verdad? Después se me vino una casa en la hospitalidad, sí, hablando de la hospitalidad, porque nosotros tenemos nuestras casas y donde estamos seguros, tranquilos, y deberíamos, digo, porque por ahí no pasa en todos los hogares y por algo el Señor nos dio esto para que hoy lo estudiáramos, deberíamos poder recibir a aquellas personas que necesitan de un hogar, ¿sí? Y ahí puse un plato de comida. ¿Qué tendrá que ver la hospitalidad con un plato de comida? Y sí saben que yo estudiándolo tiene mucho que ver, porque un plato de comida también tiene que ver con la hospitalidad hacia el otro, el recibir al otro, el darle lo que nosotros tenemos y podemos ofrecerles al más necesitado. Una mesa grande con muchos comensales también habla de la hospitalidad, ¿sí? De poder recibir en nuestros hogares a otras personas y por ahí compartir lo que el Señor nos da todos los días, en cada momento. Y esto, que es lo más común y lo más sencillo, compartir un mate con el que más lo necesita, porque a veces nosotros decimos, es solo un mate, pero por ahí eso a otra persona le ayuda y muchísimo. Por ahí la otra persona necesita solamente que nos sentemos al lado y invitemos un mate. Cuando pensaba en la hospitalidad, pensaba en esto. Ahora busqué qué es la hospitalidad
y puse, se puede definir como la cualidad o disposición de recibir y tratar a los invitados y extraños de forma cálida, amistosa y generosa. Si este es el significado que yo busqué para que todos pudiéramos entender. Es una cualidad, una disposición que tenemos que tener nosotras como hijas de Dios, de recibir y tratar al otro, pero no de cualquier forma. Dice de una forma cálida, amistosa y generosa. Cuando hablamos de generosidad es poder dar lo que nosotros tenemos y por ahí el otro necesita, ¿sí? Y buscaba qué significaba en el griego la palabra hospitalidad, y es amor por los extraños, ¿sí? No es amor por mi hermano, no es amor por mi amigo, es amor por los extraños, ¿sí? Por los otros que por ahí no conocemos. Y el texto que nosotras buscamos para compartir, que está ahí escrito, es hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, en 1 Pedro 4:9. Yo lo busqué en la NBI y dice, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que recibir al otro, a quien sea, sin estar quejándonos, ¿sí? Sin murmuración, sin quejarnos, sin decir, ay, pero lo tengo que recibir. Sí, lo tenemos que recibir porque este también es un mandato de Dios, ¿sí? Ahí están las dos versiones, que la de la Reina Valera y la NBI. Y vamos a ver, a alguien le di Mateos 22:39. ¿Quién tiene Mateos 22:39? A ver. El que lo tiene lo lee. Repartí los textos para que me ayuden a leer porque son varios. Yo igual lo voy a buscar. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateos 22:39. ¿Quieres leerlo? A darle lugar a otro en nuestro hogar o en donde estemos, tenemos que primeramente cumplir con este mandamiento. Y este mandamiento lo hemos leído varias veces y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo pensaba, la hospitalidad es un acto de obediencia ¿a quién? A Dios, porque el que nos manda a que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos es Dios. Entonces, cuando nosotros pensemos en recibir a alguien a nuestra casa, tenemos que pensar que estamos obedeciendo a Dios, que es Dios quien nos manda a que abramos nuestros hogares, a que abramos la iglesia. La iglesia es un lugar de hospitalidad. Acá se practica la hospitalidad porque nosotros recibimos a aquellas personas que necesitan de Dios. Entonces nosotras cuando pensamos en esto tenemos que verlo como un mandamiento de Dios a cada una de nosotras. También puse que es un acto de amor. A alguien le di Levíticos 19, 33 y 34. Bien. ¿Sí? Dice que cuando conozcamos a alguien, a un extranjero, a alguien que no es de acá, no lo vamos a tratar mal, sino que por todo lo contrario lo vamos a recibir. Y nuevamente nos habla del amor, ¿sí? Porque es lo que Dios nos manda. Espérenme que yo lo encuentro. Dice, amarás como a ti mismo, lo mismo que leíamos anteriormente, ¿sí? Nos manda a que amemos a esa persona que no conocemos, a esa persona que es diferente a nosotros, a esa persona que por ahí no tiene nuestras mismas costumbres,
que la amemos como a nosotros mismos. Yo pensaba, nosotras no nos vamos a lastimar a nosotras mismas, ¿o sí? ¿Nos vamos a hacer daño? No, y lo que Dios nos pide justamente es que amemos al otro como a nosotras mismas. Nosotras no nos vamos a lastimar, entonces no tenemos que lastimar al prójimo, no lo tenemos que tratar mal. Por el contrario, tenemos que recibirlos con amor. Entonces la hospitalidad es un acto de obediencia hacia Dios y es un acto de amor. Ese amor que Dios nos manda que tengamos las unas por las otras. Y busqué algunos ejemplos en la Biblia, también se los di para que los busquen. A ver, ¿a quién le di? Génesis 18 del 1 al 15. Había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, ¿después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que dará luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Bueno, este es uno de los ejemplos que tenemos de hospitalidad. ¿Por qué? Porque Abraham vio que se asomaban 3 personas y él salió corriendo a recibirlo. ¿Sí? ¿Sabía quiénes eran? No, no sabía. Abraham en ningún momento nos dice la Biblia que sabía quiénes eran, ni tampoco sabía la noticia que le traían. Simplemente los recibió, preparó comida, preparó cobijo, preparó todo para atenderlos y le pidió a Sara también que vaya y preparara y cocinara y les haga un pan. Eligió cualquier comida para compartir con ellos. No, dice que buscó un becerro, sí, de los mejores y lo preparó. Esta es la hospitalidad que Dios nos pide que nosotros tengamos, que podamos ver el ejemplo de Abraham. Yo ponía que el ejemplo de Abraham no fue cualquier recibimiento, sino que fue excepcional, no solo porque proporcionó descanso y comida a los extraños, sino que también mostró gran respeto y honor hacia ellos. Cuando habla de que fue al encuentro de ellos, dice que le dijo mi Señor, sí, sin saber quiénes eran. Y dice que la hospitalidad de Abraham fue un sacrificio, ¿sí? Ofreció a los extraños lo mejor que tenía. Eligió un ternero selecto, leche, pan, y él mismo lo sirvió. No es que buscó a otra persona y le dijo atiéndanlo, sino que él los atendió, ¿sí? Su hospitalidad tuvo una recompensa, sí, porque ahí fue cuando tuvo la promesa de un hijo a pesar de su avanzada edad. Y no solo eso, sino que también tuvo la bendición que tuvo Abraham en ese momento se extendería a todas las naciones, porque la Biblia dice que iba a ser padre de toda la descendencia, ¿sí? Más allá de la edad que él tenía. Pero la hospitalidad que tuvo Abraham fue por amor, ¿sí? Cumplió con lo que Dios manda, cumplió con la obediencia
de atender al extranjero. Él no sabía a quiénes estaba recibiendo, pero él lo hizo con dedicación, con amor, los atendió, y no solo él, sino que también vemos la hospitalidad en Sara, porque ella trabajó duro para preparar la comida para estos extraños, les sirvió, ¿sí? Y tuvo respeto y humildad, más allá de que cuando ella escuchó que iba a tener un hijo se rió. ¿Pero por qué se rió? Porque ya era una persona de avanzada edad, entonces ella le costó creer que en ese momento iba a tener un hijo. Pero ella cumplió con este mandato de la hospitalidad. Ella recibió con amor a estas personas, los atendió, le preparó lo mejor que ellos tenían. Yo pensaba, ¿en qué podemos sacar nosotros de esto? Y justamente esto, poder dar al otro lo que nosotros tenemos. Podemos estar seguras que si nosotros damos con amor, el Señor nos va a recompensar, nos va a bendecir, ¿sí? Pero también tenemos que tener en cuenta de no hacerlo porque vamos a recibir una recompensa, sino hacerlo porque es un mandato de Dios. Ser serviciales al otro es una muestra de amor, es un reflejo de lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas. Si el Señor Jesús realmente ha cambiado nuestras vidas, tenemos que reflejar su amor. Y cuando Él estuvo en la tierra también mostró hospitalidad hacia los necesitados. Vamos a leer otro ejemplo en Reyes 17:10 al 16. No sé a quién se lo diese. Primera Reyes. Primera Reyes. ¿Sostenés? Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hasta ahí nomás. Bueno, acá vemos una historia que la mayoría la debemos conocer, de la viuda de Sarepta, sí, que estaban pasando una sequía. Y entonces ella dice que bueno, que lo último que le quedaba lo estaba por cocinar para ella y su hijo y después dejarse morir. O sea, era lo último que tenía. Pensemos en eso, era lo último que ella tenía. Se le acerca Elías y le pide que le diera primero a él, que le trajera un vaso para tomar agua, que cociera este pan y primero le diera a él. Y nosotras, si nos preguntamos, ¿estaríamos dispuestas a actuar como hizo la viuda de Sarepta? ¿Haríamos esto que hizo ella? ¿Le daríamos y le diríamos a nuestro hijo, que por ahí aquellas que somos mamá, nuestros hijos son lo más importante que tenemos, le daríamos a un desconocido y le diríamos, bueno, sí? ¿Saben que yo pensaba qué clase de hospitalidad había sido la de la viuda de Sarepta? Y anotaba que la viuda de Sarepta, la hospitalidad fue por medio de la fe. ¿Sí? Porque ella tuvo que tener fe en que lo que este profeta le había dicho, de que Dios había dicho que no iba a cesar ni el aceite ni la harina, se iba a cumplir.
porque no cualquiera lo puede hacer. Yo lo dudaría. Realmente no sé si tengo que elegir entre mis hijos y un extraño, si haría lo que esta viuda hizo. Pero sin embargo es lo que Dios nos pide. Dios nos pide que hagamos esto, que podamos darle al que necesita. Y Él se encarga de lo demás. Si lo vemos en la historia de la viuda de Sarepta, dice que su harina no cesó, su aceite no cesó, no murieron de hambre, ¿sí? ¿Por qué? Porque tuvo fe y obedeció a este mandato de darle a Elías lo que en ese momento él estaba necesitando. Yo ponía acá que el ejemplo de la viuda de Sarepta, lo que podemos sacar como enseñanza es que no se limita a tener en abundancia, o sea que no solamente podemos darle al otro cuando tenemos en abundancia y nos sobra, sino que podemos cumplir con este mandato de la hospitalidad cuando tampoco tenemos en abundancia y por ahí tenemos lo justo, pero vemos que otro lo necesita. Creo que es la muestra mayor de amor que podemos dar. No dar lo que nos sobra, sino dar de lo que realmente tenemos, ¿sí? Y cuando nosotros damos y mostramos esta hospitalidad, podemos tener una confianza plena en que la provisión de Dios va a estar extendida para nosotras. También pensaba, ¿qué beneficio podemos llegar a tener nosotras con ser como fue la viuda de Sarepta? Y saben que leía la Biblia, leía otros escritos, dice que el Señor nos va a bendecir en otras áreas de nuestras vidas, pero también en la parte económica, que en este caso se mostró por la necesidad que tenía esta viuda. Dice que el Señor nos va a bendecir cuando nosotros hacemos las cosas por amor, ¿sí? Dándole al necesitado, aunque nos quedemos sin nada. Dios se encarga de darnos a nosotras lo que necesitamos. Pero tenemos que tener este corazón dispuesto de poder darle al otro, aunque no lo conozcamos, aunque sea diferente a nosotros, aunque no lo conozcamos, no lo hayamos visto nunca. Y si llegan y golpean a nuestra puerta, tenemos que poder decir, sí, toma, en el nombre del Señor, siempre hacer las cosas en el nombre del Señor, porque Él es el dador de todas las cosas. Lo que nosotras tenemos es de Él, porque gracias a su amor lo tenemos. Más allá de que nosotras trabajamos y compramos las cosas, tenemos un trabajo gracias a Dios. Él es el que nos da esa provisión. Entonces nosotros tenemos que poder dar, devolver esto, porque este es un mandato de Dios a aquellos que lo necesitan. Y el último ejemplo que les traía para que compartamos está en Lucas 10, 33 al 35, que es una historia muy conocida, no me acuerdo quién la tiene. Acá, Mari, vos tenés el... Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabaldura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Bueno, acá vemos una historia que la mayoría conocemos, ¿sí? Había un hombre que fue golpeado, asaltado, pasaron un sacerdote, un escriba y no le hicieron caso, y pasó este samaritano, ¿sí? Que no tenía trato con esta persona porque eran de diferentes lugares, y él sintió compasión y lo atendió. No solamente curó sus heridas, sino que dice que lo llevó a otro lugar para que lo cuidaran hasta que sanara por completo. ¿En qué vemos la hospitalidad en esto? Primero que fue un acto de bondad, ¿sí? Porque en ese tiempo donde no se podían tratar, ponía en riesgo su vida haciendo esto que él hizo. Y sin embargo, él tuvo ese acto de bondad, se compadeció de esta persona que estaba herida, lastimada,
y la atendió y la llevó a un lugar para que la cuidaran. Y nos dice que pagó por los días que faltaban de su cuidado para que fuera atendido correctamente. Entonces yo pensaba que también fue una hospitalidad, este acto de hospitalidad fue sacrificial, porque él tuvo que sacrificar su tiempo, su dinero, lo puso a disposición de esta persona e hizo todo lo posible para cuidar a este hombre que estaba herido. Este acto está basado en amor hacia el prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Aquel que no conocemos. Porque a veces es fácil decir, bueno, sí, yo atiendo a mi hermano, atiendo a mi amigo, atiendo hasta a mi vecino. Pero ¿qué pasa cuando vemos una persona que no conocemos y vemos que está pasando por una situación difícil? Saben que cuando Dios habla de este mandato, de la hospitalidad, nos habla justamente para llegar a esas personas que no conocemos, a esas personas que vemos por la calle y que necesitan de una atención diferente, de que mostremos a Dios en nuestras vidas. Y esta es una manera de reflejar el amor de Dios. La Biblia también nos deja algunos consejos que están, bueno, acá yo les había anotado, no se los mostré, pero es lo mismo que leímos, me olvidé de pasar el PowerPoint, unos consejos que nos hablan de la hospitalidad. Vamos a ver el primero en Pedro 4.9, primera Pedro 4.9. Ese es el texto lema, y cuando yo pensaba en este texto, pensaba en que nos está diciendo que mantengamos una buena actitud. Cuando tenemos que hospedar a alguien, tenemos que mantener una buena actitud, ¿sí? Sin quejarnos, sin que sea una obligación o hacerlo de mala gana. Tenemos que pensar que Dios nos pide que mantengamos una buena actitud, que mostremos amor, ¿sí? Yo sé que no es fácil, porque a veces tenemos todo ordenado, toda la semana acomodada y llegan y necesitan algo, y Dios nos pide que mantengamos una buena actitud. Como hijas de Dios tenemos que mantener una buena actitud. A mí me pasó el domingo tenía invitados a casa a comer, venían mis hermanos y con Mica dijimos, bueno, vamos a cocinar, hicimos pastas, qué sé yo, y a último momento uno de mis sobrinos me llama y me dice, tía, llevo un invitado más. Y le digo, terminé de hablar con él y le digo a Emanuel, ay, uno más me irá a alcanzar. Y después ratito le digo, pero Señor, ¿me estás enseñando de la hospitalidad? ¿Qué estoy diciendo? Sí, va a alcanzar, porque el Señor permite que así sea. Entonces tenemos que mantener una buena actitud, aunque tengamos todo planeado, porque esa persona que llega es porque Dios la manda. Entonces tenemos que tener una buena actitud. El otro consejo es en Hebreos 13, 1 al 3. Permanezca en el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlos, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Bueno, de lo que habíamos leído de Abraham y Sara, ¿sí? Que dice que sin saberlo, por ahí ellos hospedaron ángeles, ¿sí? Por ahí nos puede pasar, pero tenemos que pensar en la segunda parte, en el 3, que dice, acordaos de los presos. ¿Qué pasaría si a nuestra casa llega un preso y nos dice que necesita comer? Y saben que yo lo pensaba y digo, y me costaría, pero es lo que Dios me manda. Dios dice que recibamos a esas personas y también dice que nos pongamos en el lugar de ellos, como si nosotros hubiésemos estado presos o maltratados, ¿sí? Como si nosotros viésemos, si llega una persona malherida a nuestra casa y nos golpea la puerta, más hoy día como está la situación, creo que nos costaría, pero ¿saben qué es el Señor, lo que el Señor nos manda? Él nos pide que atendamos a las personas con amor. El otro consejo es en Lucas 5, 27 al 29. ¿Quién lo tenía? Que levante la mano. Noé. Después de estas cosas salió
y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Bueno, acá es cuando la gente murmuraba porque el Señor Jesús iba a entrar a comer con pecadores. Y acá dice, invite a los pecadores, ¿sí? Aquellas personas que nosotros decimos, ay, pero no, ¿cómo voy a invitar a mi casa? Bueno, el Señor nos manda a que sí, que los invitemos, a que los recibamos, a que los atendamos y a que le demos lo mejor de nosotros. Y si nos preguntamos por qué el Señor nos pide esto, es porque así mostramos su amor. Es la única manera que nosotros tenemos para reflejar el amor de Cristo. Si nosotros lo pensamos, Él nos miró de esa manera. Nosotros éramos pecadores. Nosotros estábamos en ese lugar. Y gracias a que Él nos recibió, hoy nosotros estamos de este lado. Pero no fue por nosotros, fue por su gracia, fue por su amor. Entonces esto no lo tenemos que olvidar. En el momento en que tenemos que recibir a alguien, tenemos que pensar en ese amor que el Señor Jesús tuvo por cada una de nosotras. Vamos a leer uno más en Lucas 5 al 7. Perdón, Lucas 10, 5 al 7. Entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Bueno, acá está hablando de a los discípulos, cuando los discípulos tenían que salir a predicar, ¿sí? ¿Qué dice? Que estemos abiertos a recibir misioneros, ¿sí? Nuestras casas no solamente tienen que estar dispuestas para aquellos que no conocen al Señor, sino también para aquellos que son misioneros y se encargan de enseñar y repartir la palabra en el mundo, ¿sí? Nosotros tenemos que estar dispuestos a recibirlos. Y también dice que comamos los que nos den. O sea que si nosotros vamos a la casa de un hermano, no podemos decir, no, esto no me gusta, esto no como, no, porque es lo que ellos nos pueden ofrecer. Entonces tenemos que recibirlo con amor, ¿sí? El otro, bueno, este es medio parecido a los de los pecadores, solo que se nos fue la hora, así que no lo voy a leer, se los voy a explicar. Sirvan a los pobres y a los necesitados, ¿sí? No solamente tenemos que servir a las personas que nosotros consideramos que son iguales a nosotros. Tenemos que realmente servir a aquellos que necesitan de nuestra ayuda, a aquellos que están necesitados, tanto materialmente y principalmente a aquellos que están necesitados espiritualmente, ¿sí? Porque este mandato de hospitalidad, chicas, nos sirve para mostrar a otros y reflejar a otros lo que Dios hizo con nosotras. Yo ponía, la hospitalidad no es solo un gesto agradable, sino que también es una parte esencial del cristiano. Es una forma de mostrar amor y compasión a quienes nos rodean, incluso a aquellos que son diferentes a nosotros. Y a medida que practicamos la hospitalidad, podemos sorprendernos. Miren que me falta una parte. De las formas en que Dios nos usa para bendecir a otros y glorificarse a sí mismo. Los hijos de Dios somos un puente para llegar a aquellos que están sin Dios. Creo que tenemos que tener en claro que este mandamiento es reflejar el amor de Dios. Ese amor que tuvo por nosotras y pensar que somos un puente para que otros lleguen a conocer a Dios como su Salvador. Entonces, si nosotras estamos dispuestas a recibir en nuestras casas a aquellos que lo necesitan, aquellos que por ahí necesitan solamente que nos sentemos a tomar un mate o conversar, Dios puede utilizarnos para que esa persona pueda llegar a los caminos del Señor. Pensemos que, como dice acá, Dios se glorifica, ¿sí? Utilizándonos a nosotras. Se muestra
con nuestras actitudes. Y pensemos que este mandamiento es un acto de amor. Un acto de amor no para el otro, sino para Dios. Es reflejar el amor de Dios. No es fácil porque todas tenemos que aprender, pero sí es importante que lo podamos llevar a la práctica, que podamos mostrar ese amor que Dios tuvo por nosotras. Y esto es lo que el Señor me mostró para compartir con ustedes. Espero que sea de bendición como fue para mí. Me hizo pensar lo que me pasó el domingo en casa, porque lo estaba preparando y digo, ay Señor, lo estoy preparando y estoy pensando si va a alcanzar o no va a alcanzar. Saben que sí, el Señor hace que alcance y que podamos pasar un lindo momento con aquellos que necesitan. Yo a esta persona no la conocía y realmente fue muy agradable tenerla en casa. Así que es lindo poder recibir a otros en nuestros hogares y no solamente a nuestros hermanos en la fe, sino también a aquellos que están necesitando más en este mundo como está hoy, que todos necesitan ver algo diferente, necesitan ver el amor de Dios, necesitan ver que hay un futuro, una esperanza distinta, esa esperanza que nosotros tenemos de que se puede vivir con Dios y se puede vivir de otra manera. Así que tenemos que animarnos a mostrar ese amor, a mostrar el amor por el prójimo.